Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, ya en su 9ª temporada en el aire. Vamos a volver a un tema que a nosotros no nos cansa, que para nosotros mantiene actualidad, mantiene vigencia y que no nos vamos a cansar de repetir prácticamente para ninguna enfermedad. Deben saber ustedes que en general los especialistas de la medicina, cualquiera sea la rama, en cualquier país del mundo, se suelen agrupar en asociaciones o sociedades científicas. Acá en la Argentina ustedes van a escuchar hablar de la Sociedad Argentina de Cardiología, van a escuchar hablar de la Federación Argentina de Cardiología, pero vamos a hablar hoy de algo, o vamos a tratar de llevarlos a algo, que está programando hoy la Sociedad Interamericana de Cardiología, dentro de su rama comunidad. ¿Qué es lo que está programando? De la semana del 17 al 25 de mayo, ya no más, está hablando de algo que se llama Conozca sus números. En realidad, nadie que nos haya seguido durante un tiempo debe estar pensando otra cosa que lo que en realidad pretende esta campaña. Pero de cualquier forma, luego de un breve corte, profundizamos en el tema. Bueno, hablamos al inicio del programa de Conozca sus números. Y ustedes dirán, de números hemos hablado bastante, hablamos todo el año y de un montón de patologías y diferentes. Pero concretamente, Javier, ¿de qué se trata la campaña? ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando claramente de hipertensión arterial. Y el Conozca su número es, van a tener afiches a lo largo del programa donde va a mostrar parte de la campaña. Esta es una campaña, como dijo Fernando, de la Sociedad Interamericana de Cardiología en su faz comunitaria. La idea es concientizar a la gente del control de la tensión arterial, porque de eso se trata para que uno tenga diagnóstico de hipertensión arterial. Nosotros cuando hablamos de hipertensión arterial estamos hablando de una patología que tiene una prevalencia tan alta que es la mayor prevalencia después de las caries, es decir, la enfermedad de mayor prevalencia en el mundo después de las caries. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos números, el 12,8 que sería el número normal y el 14,9 que me estaría marcando un paciente con hipertensión arterial, existen muchos pacientes que están caminando por la calle, les diría casi el 50% de ellos, que no conocen que son hipertensos. Entonces, esto de Conozca sus números es una iniciativa muy interesante, coordinada por un amigo que es el doctor Ricardo López Santi, que lo conozco desde la universidad, de la facultad, del Colegio Nacional, y realmente tuvo una iniciativa junto con todo su grupo de trabajo, no solo en la Argentina, sino en varios países. Ahí van a estar saliendo los países, está Brasil, está Paraguay, está Uruguay, está Venezuela, Colombia, México, es decir, infinidad de pacientes infinidad de países que van a hacer distintas campañas. Nosotros, la campaña es nuestra difusión a través de nuestro programa, entregar este programa para que se publicite en la página de la sociedad, para que ustedes la puedan ver en cualquier lugar de habla hispana, y dar un pequeño aporte, digamos, en función de lo que intenta. El objetivo principal de esto es tratar de descubrir pacientes con hipertensión arterial y, por supuesto, ponerlos en tratamiento como corresponde, ¿no? Un poco esa es la idea del programa de hoy. Más o menos compartimos con casi todos los países el tema de que un 50% desconoce que es hipertenso, del otro 50% hay un alto porcentaje que no está bien controlado, por eso es muy importante que ustedes conozcan su número. Si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál es su valor normal de la tensión arterial? Probablemente la gran mayoría de ustedes no me van a poder responder esa pregunta. Entonces, esa pregunta tiene una respuesta muy simple. Hay que ir y controlársela bajo condiciones de gente idónea que le pueda tomar la presión, que puede ser su médico de cabecera, en alguna farmacia, que nos entregue un valor adecuado, y en función de eso, si está fuera de estos rangos que hablamos, de 12,8 que sería la presión normal, y si está por encima del 14,9,
usted se tiene que acercar a un profesional para que empiece a tratar la hipertensión arterial. Fíjense que Javier habla de que 50% de los hipertensos lo ignora. Esto es concreto, esto es real y vale para cualquier país del mundo prácticamente. Del otro 50%, la mitad a su vez, otro 50% toma el problema con absoluta indiferencia. Y si ustedes miran la estadística del país que quieran, ustedes pueden ver que hay países donde está controlado adecuadamente el 12% de los hipertensos, el 15%, algunos con el 17%, pero en general la preocupación es porque el control a nivel mundial, en líneas generales, es pobre. Siendo como es, en el mundo occidental, después de las caries, la patología más prevalente. Javier habló de un punto, 12.8, por supuesto, para un cardiólogo en general hipotensión, o sea, presión baja lo definimos por debajo de 9.6, de ahí hasta el 12.8, si el paciente lo tolera bien, podemos hablar de absoluta normalidad. De allí en más, para que tengan idea de qué valor tiene la cosa, 14.9 es a partir de donde uno empieza a pensar hoy como algo patológico, pero que andando el tiempo tal vez se definen valores más bajos. Piensen que entre 12 y 14, si yo ya tengo arriba de 13 puntos de máxima, ya hay gente que nos habla de presión normal alta o de prehipertensión. Lo mismo vale cuando cruzamos los 8 de mínima, incluso los 8,5. Ustedes van a descubrir que muchos de los dispositivos que los cardiólogos, los clínicos utilizan como registro de 24 horas, los presurómetros, muchos ya vienen programados definiendo promedios de hipertensión cuando el paciente cruzó 13,5, 8,5. Por supuesto, cuando un cardiólogo o un clínico o un nefrólogo lo está tratando, el objetivo no es terminar en 14,9. Cuando uno medica a un paciente, el objetivo sí o sí es 12,8. ¿Dónde hay que tomar la presión arterial? La presión arterial se toma en el brazo, ¿no? Pueden utilizar tensiómetros aneroides, tensiómetros digitales de brazo. Los tensiómetros de muñeca en general no tienen tanta exactitud, hay algunas marcas recomendables, pero fundamentalmente los digitales, si ustedes van a utilizar tensiómetros digitales, tienen que ser de brazo y no de muñeca, o si no, los clásicos aneroides. ¿Tiene importancia el brazo? Sí, normalmente nosotros lo que hacemos es medir en ambos brazos, porque la presión no es la misma en un brazo y en el otro, entonces nosotros podemos determinar cuál de nuestros brazos es el brazo dominante, que puede tener un poco más de presión que el otro. Por lo tanto, una vez que conocemos cuál es nuestro brazo dominante, a partir de ese momento nosotros podemos tomarnos siempre del brazo que nos da el mayor valor, y ese es el que tenemos que tomar como válido, no el de menor valor. ¿Y en qué condiciones habría que tomar la presión? La condición basal, es decir, el paciente no puede venir de la calle caminando o haber hecho un trayecto importante, sentarse y controlarse la presión, tiene que estar sentado por lo menos entre 10 y 15 minutos, esa es la condición basal, como para tener un registro fidedigno, porque si no está viciado por la actividad física. Normalmente cuando uno camina o hace cualquier pequeña actividad física, la tensión arterial se incrementa porque el corazón es una bomba y tiene que generar, digamos, una oxigenación, una llegada de glucosa, etcétera, a los músculos, por lo tanto la tensión arterial seguramente estaba más alta. Por lo que la condición en la cual se debe tomar la presión tiene que ser una condición de estar sentado, cómodo, con el brazo relajado. Esa sería la condición basal para poder tomar y tener un registro válido. Pero el registro válido no me gustó. No me gustó porque lo encontré muy alto y me asusté. No puede ser que tenga esto, o muy bajo, y me vuelvo a tomar. Sí. ¿En qué tiempo? ¿Hay que hacerlo ya, encima? No, por lo menos hay que dejar pasar 5 minutos, si es en el mismo brazo, o si no, volver a tomar en el otro brazo. Pero con por lo menos 5 minutos de diferencia entre uno. ¿Por qué? Porque hay un atontamiento de la arteria que se produce con la compresión de la medición. Entonces, hasta que se recupera la arteria pasan más o menos aproximadamente 5 minutos si yo me quiero volver a controlar en el mismo brazo. En el otro brazo yo lo puedo tomar, pero en el brazo en el cual me tomé tengo que esperar 5 minutos para la siguiente toma de la tensión arterial. Perfecto.
háblame un poquitito, o la respuesta en realidad es muy rápida, hablaste de tensiómetros. Un tensiómetro se puede descalibrar. Sí. ¿Cada cuánto habría que hacerle chequeos? ¿Cada cuánto habría que...? Mira, en general los aneroides, los que son del relojito, nosotros vamos cada 3 o 4 meses, podemos ir a alguna ortopedia, donde hay tensiómetros de mercurio, donde se hace la medición y la calibración de esos equipos. En general los digitales no tienen ese problema de la calibración, en general por eso son preferibles los digitales. Es más, los estudios multicéntricos, es decir, los estudios de hipertensión arterial, se hacen con este tipo de equipos, con equipos digitales de brazos, que en general tienen un dispositivo al costado del tensiómetro donde saca el ticket del valor, donde consta la tensión arterial máxima, la tensión arterial mínima, la frecuencia cardíaca, la fecha y la hora en la cual fue realizada la toma. Con lo cual nosotros podemos enviar ese registro si estamos haciendo un estudio multicéntrico, es decir, un estudio para la Argentina y para otros países, podemos mandar nuestro registro a través de un correo electrónico. Te pido un par de minutos. Nos están haciendo señas, vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. A place to stay. Get your booty on the floor. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volvemos del corte dando inicio a esto de conocer sus números. Sí. Hemos hablado más de una vez de que el paciente tiene que conocer su presión arterial, que tiene que conocer su peso, su cintura, que a veces con eso solo alcanza para ir a hacer un chequeo. Pero a tus pacientes, sobre todo a los que supuestamente son sanos y te dicen, doctor, me vengo a hacer un chequeo, ¿cada cuánto le recomendás que se tomen la presión arterial? Bueno, si es un paciente que, primero que se la tome la presión, ¿no? Fundamentalmente, o que se la tome yo en el consultorio, como para empezar a tener diagnóstico, porque el diagnóstico fundamental para conocer su número es medirse la presión, o sea, el diagnóstico de hipertensión es con la toma de la tensión arterial, que eso tiene que quedar clarísimo, no es mágico, no es que más o menos puedo tener nada, no, tengo que tener la exactitud del valor para saber en qué nivel de riesgo puedo estar.
Si estoy normal, fantástico, pero si no estoy normal, yo tengo que, es una enfermedad que sabemos que afecta a la vista, afecta a las arterias, afecta al corazón, afecta al riñón, es decir, la hipertensión arterial es el precursor más importante de los accidentes cerebrovasculares, es decir, hay un sinfín de patologías. Si está en presencia de un paciente diabético, la hipertensión arterial también contribuye al daño vascular, contribuye a la enfermedad coronaria, es decir, un sinfín de patologías se ven potenciadas con la presencia de la hipertensión arterial. Por eso que es fundamental que nosotros cuando terminemos de ver este spot salgamos a controlarnos la presión si no lo sabemos, porque es muy importante para su salud y para la toma de decisiones posteriores. Vos nombraste recién patologías o enfermedades concomitantes, tocaste el tema de la diabetes. Hay veces que, dependiendo de lo que uno viva, está bien que este ya es un número que uno ha medido, uno ya sabe que es hipertenso, uno ya sabe que es diabético. Lo que tiene que saber, o el número que tiene que saber ahora, es que no valen los mismos criterios para hipertensión arterial que para alguien que no es diabético. Alguien que no es diabético hasta ahora tiene el techo, llamémoslo así, del 14,9. Alguien que es diabético tiene el techo en 13,8. Uno diría, bueno, está bien, tengo 15, tengo 16, 17, ¿voy a tener el accidente cerebrovascular que habla el doctor? No. Con esas cifras no va a tener un accidente cerebrovascular, pero primero, siendo diabético, hay algo muy específico de los diabéticos que es la nefropatía, la insuficiencia renal, que cuanto más altas las sistólicas, más nos arrimamos. Y por otra parte, por supuesto, esas cifras de presión arterial mal manejada o dejadas correr en el tiempo y a lo largo de los años, nos acercan a otras enfermedades del tipo de la demencia. Sin necesidad de que hablemos de un accidente cerebrovascular, lo mismo estamos hablando de un deterioro neurológico muy importante. A su vez hay que tener mucho cuidado porque si uno es hipertenso y diabético al mismo tiempo, bueno, en general no es tan fácil, por llamarlo de alguna manera, medicar y controlar la hipertensión como en alguien que no lo es. Es decir, el hecho de ser diabético le agrega un plus al problema de la hipertensión, una enfermedad de alguna forma potencia a la otra, y entonces el control, la revisión de mis números tiene que ser más estricto que si cursara las dos patologías o las dos enfermedades, cada cual por separado. Hay un problema más que también es importante, y es que termino de tocar algo al pasar, que se puede asociar a la diabetes o no, que es la insuficiencia renal. Cuando uno es un insuficiente renal crónico, normalmente uno ya no pone el techo en 13,8, el techo ya lo pone en 12,5, es decir, un poco más abajo todavía. Y para aquel que cursa problemas renales, sabe muy bien lo exigente que son los nefrólogos con sus propios números, los de su insuficiencia renal, y con la dieta, ¿no? Sí, lo que tenemos que tener claro que hoy día, con todos los avances terapéuticos que hay en la materia, la inmensa cantidad de fármacos antihipertensivos, es decir, es muy pobre o muy lamentable que un paciente empiece a tener deterioros cognitivos o de problemas en la vista o problemas renales por el hecho de no tener el diagnóstico. Entonces el diagnóstico, vuelvo a insistir, se logra midiéndose la tensión arterial, y a partir de ese momento yo tengo un arsenal terapéutico muy importante para ponerlo en 12,8 los valores. ¿Qué ocurre? Hay síntomas que nos puede dar la hipertensión arterial que en general la gente no los asocia con hipertensión arterial. Por ejemplo, el tema de la cefalea o el dolor de cabeza. Hay un dolor de cabeza muy especial que es el dolor nucal, que en general va asociado a hipertensión arterial, pero la gente, y que debería asociarlo, o sea, cuando me duele la cabeza, yo debería controlarme la tensión arterial por prevalencia de enfermedad. Dijimos que era la enfermedad de mayor prevalencia después de la caries, pero la gente en general cuando tiene un dolor de cabeza o lo asocia a las cervicales, o lo asocia a algo que comieron o algo que le cayó mal, y no piensan en hipertensión arterial. A partir de esta campaña nosotros queremos que usted cuando tenga un dolor de cabeza, entre otras cosas, vaya y contrólese la tensión arterial.
porque muy probablemente puede llevarse esa sorpresa. Y aparte, es un síntoma que con el tiempo puede ir desapareciendo. Es decir, a medida de que los valores van subiendo, el organismo no va dando señales de aviso de que tengo la tensión arterial alta, pero si yo no me la mido, no registro los valores, no sé que soy hipertenso, puede ser que esté en 16, en 17, en 18 y ya no me duela la cabeza y me pueda a partir de los 20, los 20 y pico, donde estoy en riesgo por ahí de un accidente cerebrovascular, ahí sí dolerme la cabeza y tener toda una sintomatología. Quiere decir que el organismo es como que se va adoptando y el termostato, en vez de estar regulando en 12,8, que es el valor normal, va haciendo escalas hacia arriba, se va a 14,9, se va a 15,9, a 16,10, va siguiendo y deja de darnos síntomas. Pero el paciente puede estar también mareado, es otra de las condiciones por las cuales puede uno presumir que el paciente puede tener hipertensión. O sea, entonces, ojo a aquel paciente que tiene un dolor de cabeza, cefalea, fundamentalmente si es de tipo nucal y acompañada de mareos, probablemente estemos frente a una hipertensión arterial. En todos los casos, usted debe controlarse la tensión arterial. Cuando usted tenga mareos, como dice el doctor, cuando usted se sienta cansado y no haya una explicación clara, piensen detenidamente que Javier habló de que la presión normalmente se toma sentado después de unos cuantos minutos, una situación de confort y demás. Pero piense también que si usted está hipertenso en ese momento, como bien dijo Javier también, con el movimiento la presión empieza a subir. Es normal, es lo que tiene que pasar. Pero si yo largo de registros de hipertensión arterial, se va a mover hacia registros de presión arterial cada vez más elevados. Piensen también que si usted tiene 17 o 18 o 19 en el brazo, cuando se abre la puertita, que la válvula que comunica el corazón con la cañería, y en la cañería el corazón encuentra 18 o 19, el corazón le tiene que ganar. Entonces va a generar 20, 21, lo que necesite. ¿Adentro del corazón? Adentro del corazón. Y para eso, poder bombear contra esa presión. Y eso le va a generar cansancio, eso le va a generar dificultades cardíacas asociadas. Entonces, dolor de cabeza por lejos es el síntoma más frecuente, pero puede haber mareos, puede haber trastornos visuales, puede haber cansancio. En general, a veces el hecho de sentirse simplemente raro, no sé qué tengo, y a veces uno encuentra presión alta o presión baja, cualquiera de los dos, porque los síntomas pueden ser incluso similares en un extremo o el otro, como explicación, digamos, del tema, ¿no? Un embotamiento, una fatiga, algo inexplicable, el paciente no se siente cómodo, no se siente bien, y cuando uno detecta la hipertensión arterial y empieza a corregir los valores, se da cuenta lo mal que se sentía antes, es decir, recupera, digamos, la capacidad para razonar y demás, es decir, por ahí había una merma en el trabajo, o una merma en lo físico. El paciente caminaba poco y antes podía caminar un montón y ahora nota que camina pocas cuadras y el paciente se está fatigando. Entonces, algo está ocurriendo, algo distinto. Entonces, eso distinto puede ser hipertensión arterial. Acuérdense, una altísima prevalencia tiene y hay un montón de gente que no lo sabe. Contrólese la tensión arterial, es fundamental. Pueden pensar, para agregar algo más en esto, primero, más chance de ser hipertenso cuanto más años tengo. Segundo y fundamental, si papá o mamá fueron hipertensos, sobre todo de jóvenes, de alguna forma tenemos todos los boletos. Cuanto más familiares tenemos cerca, más difícil es que podamos escapar del problema. Lo mismo vale para las mujeres en el sentido de decir, a ver, tuve hipertensión en algún embarazo. Sí, después del embarazo esa presión va a volver a lo normal habitualmente, pero con el correr de los años eso nos está hablando de un mal pronóstico futuro. Mal pronóstico en el sentido de que esa mujer se va a volver hipertensa. Piensen también, hablo por esto de los años y los trastornos hormonales, muchas mujeres llegan al consultorio y uno toma la presión, se sienten mal justamente, 16,10, 17,10, pero doctor, toda la vida tuve presión baja. Bueno, justamente hay cambios a partir de la edad, cambio a partir de los momentos hormonales en las mujeres puntualmente que favorecen en definitiva la aparición de la hipertensión arterial. Es decir, hay causas que deberían hacernos pensar que somos candidatos a
ser hipertensos en el momento o a futuro. Y con respecto a la herencia, como dijo Fernando, todo lo que le pasa a los progenitores antes de los 65 años, nosotros tenemos capacidad de heredarlo. Es decir, si nuestros padre y madre fueron hipertensos o tuvieron algún accidente cerebrovascular o tuvieron algún infarto, que puede estar relacionado no con la hipertensión arterial, pero sí en general tienen que ver, atentos. Ustedes deben controlarse, no solo la tensión arterial, sino que otros factores de riesgo. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Esperemos hayamos sido claros en la idea de transmitir. Esta es nuestra humilde colaboración para este grupo de trabajo campaña tan interesante. Así que breve corte y terminamos con el programa. Bueno, llegamos así al final del programa. Todos ustedes lo saben porque ustedes, los televidentes, son parte de esto. Nosotros somos Prevención TV, llevamos ya 9 años en el aire y este programa de alguna manera ha sido una humilde colaboración para ese grupo de trabajo que se ha propuesto de alguna manera un esfuerzo enorme en toda Latinoamérica para que la gente pueda hacer un diagnóstico más adecuado y por lo tanto un control más fidedigno de su hipertensión arterial. Esperemos haber estado a la altura de las circunstancias, haber sido lo suficientemente claros, pero el mensaje final es: no dejen de controlarse la tensión arterial porque así vamos a tener diagnóstico. Conozca sus números. Muy buenas tardes y hasta dentro de una semana. Que tengan muy buena semana y hasta la próxima edición de Prevención TV.